Apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitario Zoom. Bien, hoy vamos a ver, seguimos con filtración, hoy vamos a ver la filtración centrífuga. En un filtro centrífugo, la suspensión se alimenta continuamente a una canastilla rotatoria que tiene la pared perforada cubierta con una tela de filtración. La torta se acumula en la superficie lateral interna del medio filtrante hasta un espesor determinado. Luego, hacia el final del ciclo de filtración, se detiene la alimentación y se agrega o se rocía líquido de lavado sobre la torta. Entonces, el líquido de lavado se detiene y la torta se hace girar hasta dejarla lo más seca posible. El motor se detiene o se reduce de velocidad y se permite que la canastilla gire mientras los sólidos se descargan mediante una cuchilla separadora, de modo que los sólidos caen a través de una abertura en el piso del filtro. Y por último, el medio filtrante se limpia enjuagándolo para completar el ciclo. Por lo general, el ciclo de una filtración centrífuga que gira a una velocidad por lo menos de 4.000 revoluciones por minuto. Y la altura de la canastilla suele llegar hasta 1.2 metros. Entonces aquí tengo un filtro centrífugo. Este filtro es un cilindro que gira a alta velocidad. Esta velocidad puede llegar a 4.000 revoluciones por minuto. En la parte central se alimenta la suspensión, pero como la velocidad de rotación es bastante grande, inmediatamente la suspensión llega a la pared del filtro rotatorio. Entonces aquí existe una presión horizontal, o sea, la presión, porque es tan grande la velocidad de rotación que se genera una fuerza centrífuga. O sea, existe una precipitación horizontal. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es mucho mayor, más bien la aceleración centrífuga es mucho mayor que la aceleración de la gravedad. Entonces, en filtros centrífugos, la aceleración de la gravedad es despreciable. En cambio, la aceleración centrífuga es la aceleración significativa. ¿Está bien? De esta forma, los sólidos se depositan en forma horizontal sobre la superficie lateral interna del filtro. Bien, nosotros vamos a llamar a la altura del filtro B, la altura, vamos a llamar al radio interno de la superficie líquida, radio 1, esta es la superficie líquida, esto es la superficie líquida. Luego, a la interfase entre el líquido y la torta de filtración, lo voy a llamar R sub I, radio interno de la torta de filtración, y R2 es el radio interno del medio filtrante. No nos olvidemos que este filtro tiene la pared lateral perforada y sobre esa pared lateral perforada está el medio filtrante, de tal forma que al girar el fluido pasa en sentido horizontal. Se forma una torta y aquí tengo el líquido. ¿Está bien? Entonces existen fuerzas
centrífugas, son las fuerzas centrífugas las que gobiernan el proceso de filtración. ¿Está bien? Bien, vamos a ver las relaciones para filtración centrífuga. Estos filtros se aplican bastante aquí en Santa Cruz, en los ingenios azucareros. Entonces, a este filtro ingresa una suspensión que es cristales de azúcar suspendidos en una solución. Entonces ingresa al filtro, como este filtro gira a 4000 revoluciones por minuto, inmediatamente el líquido pasa a la superficie lateral del filtro, debido a la fuerza centrífuga. Y como la superficie lateral del filtro es perforado, existe el medio filtrante, solo pasa a través del medio filtrante un líquido razonablemente claro llamado filtrado. Y sobre la superficie lateral interna del filtro queda la torta de filtración, que en este caso serían los cristales de azúcar. ¿Está bien? Luego estos cristales de azúcar, luego de que se acumula la torta de filtración, los cristales de azúcar se lavan con agua. O sea, hay unos pulverizadores de agua que pasan a través, o sea, el agua pasa a través de la torta de filtración. Y luego nuevamente se hace girar este filtro para secar la torta de filtración. Y finalmente, mediante un raspador, se descarga los cristales de azúcar por el fondo del filtro. El fondo del filtro se abre y caen por gravedad los cristales de azúcar. Bien, entonces vamos a ver estos filtros. Nosotros vamos a empezar por la ecuación que vimos para filtros discontinuos. Esta ecuación nosotros lo determinamos en filtros discontinuos. Bien, aquí tengo una presión, la caída de presión en el filtro. En el filtro, esta caída de presión es una presión debido a la fuerza centrífuga. Es debido a la fuerza centrífuga. Entonces, de esta ecuación, que estoy expresando ya no en función del volumen, sino en función de la masa de torta y la masa equivalente de torta. Esto es el caudal. Voy a hacer algunas consideraciones. Tengo la caída de presión, la viscosidad del filtrado, la resistencia específica de la torta alfa, la masa de torta seca, masa equivalente de torta, tengo el caudal. Bien, pero en filtración centrífuga es la fuerza centrífuga la que impulsa el proceso de filtración. Fuerza centrífuga, masa por la aceleración de la fuerza centrífuga en un movimiento circular. La aceleración centrífuga en un movimiento circular es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado, donde A sub C es la aceleración causada por la fuerza centrífuga en metros por segundo al cuadrado. R es la distancia radial al centro de rotación en metros y omega al cuadrado es la velocidad angular en
radianes por segundo. La fuerza centrífuga que actúa sobre las partículas está dada por esta relación. Masa de las partículas por la aceleración centrífuga. ¿Está bien? En muchos casos no se da la aceleración, más bien la velocidad angular. No se da muchas veces. Solamente se da la velocidad de rotación n. Para transformar la velocidad de rotación, revoluciones por segundo, a velocidad angular, multiplico por 2 pi radianes una revolución. Revolución con revolución se anula y tengo radianes por segundo. De esta forma, si solamente me dan la velocidad de rotación en revoluciones por segundo, multiplico por esto y tengo radianes por segundo. La velocidad angular está en radianes por segundo. Bien. Bien, entonces la fuerza centrífuga. Entonces igual a la masa por la aceleración. Reemplazo en esta ecuación la aceleración centrífuga. Realizamos nuestro balance en un elemento diferencial. Entonces realizamos nuestro balance en un elemento diferencial. Diferencial de R lo voy a llamar. Diferencial de R. Bien, entonces tengo aquí. Entonces realizo mi balance en un elemento diferencial de fuerza centrífuga. Diferencial masa por el radio, por la velocidad angular al cuadrado. Densidad, la densidad del filtrado, aquí es igual a masa sobre volumen. Despejo la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Densidad del filtrado, volumen de filtrado. Pero el diferencial de volumen es igual a 2pi, el radio por B por diferencial de radio. Estoy hallando el volumen. 2pi RB sería la superficie lateral hasta aquí. Y por el diferencial del espesor sería el volumen. Entonces, el diferencial de masa será igual a la densidad por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen está dada por esta ecuación. Reemplazo diferencial de volumen. Entonces, este diferencial de volumen reemplazo en esta ecuación. Diferencial de masa más bien. Diferencial de masa reemplazo en esta ecuación, que es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Diferencial de masa. Para obtener una ecuación en función del diferencial del radio. Entonces, reemplazo diferencial de masa, reemplazo, tengo el radio por la velocidad angular. La fuerza centrífuga, dividido entre el área, es igual diferencial de presión. Fuerza centrífuga sobre el área, diferencial de presión. Presión en sentido horizontal. ¿Está bien? Entonces tengo diferencial de presión. Bien, esto es igual. Debo dividir entonces, si divido entre el área, el primer miembro, el segundo miembro también, sobre el área. ¿Y cuál es el área lateral? 2pi radio por la altura del cilindro. Como ustedes pueden ver, aquí tengo 2, se anula pi también, R también, B también con B. Y al final queda diferencial de presión. Diferencial de presión es igual a la densidad por la velocidad angular al cuadrado por R
y por diferencial de R. Esto es el diferencial de presión horizontal. Esta es la presión que actúa en el filtro centrífugo. Entonces, integro esta relación desde una presión 1 a una presión final, desde un radio 1 hasta un radio 2, y tengo que la caída de presión en un filtro centrífugo es igual a la densidad del filtrado por la velocidad angular al cuadrado sobre 2. Integro esto, tengo radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Logré integrar esto, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 2. Y el 2 lo tengo aquí. Esto es la presión en un filtro centrífugo. Entonces, esta presión puedo reemplazar en esta ecuación. Voy a reemplazar en esta ecuación de filtración que nosotros vimos para filtros discontinuos. Bien, entonces tengo la filtración. Aquí reemplazo la diferencia de presión a filtro centrífugo. Aquí es igual, densidad, velocidad angular al cuadrado sobre 2. Entonces tengo densidad, velocidad angular al cuadrado sobre 2. Radio 2, radio 1, ambos al cuadrado. Y tengo lo que inicialmente tiene esta ecuación, ¿no? Los términos que inicialmente lleva la ecuación. Tengo aquí el caudal para un filtro centrífugo. ¿Está bien? Bien. En la mayoría de los filtros centrífugos, el área al cuadrado es necesario separar en dos áreas. Área media logarítmica, de la torta y área media aritmética de la torta. Esta área al cuadrado, lo voy a desagregar en dos términos. En área media logarítmica de la torta, A sub L es el área media logarítmica de la torta y A sub A es el área media aritmética de la torta. ¿Bien? Y tengo aquí el área al cuadrado, sí. Pero también el área al cuadrado lo puedo expresar en función de la resistencia del medio filtrante. Entonces aquí tengo área del medio filtrante. O sea, es el área del medio filtrante, resistencia del medio filtrante. Entonces esta es la ecuación que normalmente se maneja para hallar el caudal de filtrado en un filtro centrífugo. Densidad del filtrado, velocidad angular al cuadrado, el radio del medio filtrante, o sea, cuando R2 me refiero a esto, por eso digo radio del medio filtrante, R2, este radio interno del medio filtrante, a partir de esto, todo esto hasta este punto es el radio 2, radio interno, menos el radio interno de la superficie líquida, R1, este valor, R1. Entonces, ahí tengo la ecuación, ¿no es cierto? Radio interno del medio filtrante, radio interno de la superficie líquida, esta superficie líquida. ¿Sí? Bien, entonces tengo esto sobre 2 veces la viscosidad del filtrado, resistencia específica de la torta de filtración, la masa. Esta es la masa de torta seca. ¿Cómo se obtiene la masa de torta seca? La masa de torta seca es igual a 1 menos la porosidad de la torta. No nos olvidemos que aquí, esta zona, esta de color naranja, es la torta. Y esta torta tiene una porosidad que deja pasar el líquido en sentido horizontal. ¿Bien? Entonces, esa torta tiene su porosidad multiplicado por el área media aritmética
de la torta de filtración por el espesor de la torta, que es igual al espesor de la torta. El espesor de la torta es R2, ¿sí?, menos R sub I, radio interno de la torta. El espesor de la torta es R2 menos el radio interno de la torta. ¿Está bien? Bien, espesor por la densidad de las partículas sólidas de la torta. Densidad de las partículas sólidas de la torta. Entonces, esta es la densidad de las partículas sólidas en la torta. Densidad. Esta es la densidad de las partículas sólidas de la torta. De esa forma hallo la masa de torta depositado en el filtro. Es torta seca. ¿Está bien? Bien, entonces aquí veamos, ¿y a qué es igual el área media logarítmica de la torta? El área media logarítmica de la torta está dada por esta relación. 2pi por b. ¿Qué es b? Es la altura del filtro. B, altura del filtro. Entonces, el área media logarítmica es 2pi por b, que es la altura, radio interno del medio filtrante, menos el radio de interfaz entre la torta y el líquido, la RI, RI, radio interno de la torta, ¿cierto? Sobre el radio interno del medio filtrante, sobre el radio interno de la torta. Logaritmo, esto es el área media logarítmica, eso debo reemplazar aquí, área media logarítmica. Área media aritmética. El área media aritmética de la torta es igual a pi por la altura del filtro por el radio interno de la torta de filtración más el radio interno del medio filtrante. Entonces aquí reemplazo el área media aritmética y el área del medio de filtración. 2pi por radio interno del medio filtrante y por la altura. Entonces aquí debo reemplazar el área del medio de filtración. ¿Bien? Aquí en forma mucho más explícita, la masa de torta seca es 1 menos la porosidad de la torta, área media aritmética, esta área media aritmética, el espesor es igual al radio interno del medio filtrante menos el radio interno de la torta por la densidad de las partículas sólidas que forman la torta. ¿Está bien? Bien, vamos a ver un filtro rotatorio. Veamos.
Bien, vimos el filtro centrífugo, eso es cómo funciona así el filtro centrífugo. Es una canasta que gira a alta velocidad. Vimos en el video para la filtración del azúcar. Y luego en la parte inferior se abre al final del proceso de filtración, se abre el filtro y esto se descarga a una cinta transportadora que lleva estos sólidos húmedos a un secador. La suspensión que nosotros vimos, que de un color medio pardo, ¿no es cierto?, viene de un evaporador. Es por eso que ustedes vieron en el filtro vapor, ¿no? Una especie de humo, es vapor. ¿Por qué? Porque la suspensión viene de un evaporador cristalizador, entra caliente al filtro. Y como este filtro gira a alta velocidad, la suspensión inmediatamente se va a la pared interna del filtro. Entonces, la velocidad de rotación del filtro es 4.000 revoluciones por minuto. Entonces forma una torta de filtración formado por cristales de azúcar, ¿cierto? Y luego para estos cristales de azúcar también tiene unos pulverizadores de agua que pasan a través dejando el azúcar ya no de este color, sino el azúcar de color blanco. Y luego otra vez se hace girar el filtro para escurrir el agua en forma horizontal hasta secar lo máximo posible el azúcar. Y luego con un raspador el azúcar se deja caer, se detiene el filtro, el azúcar se deja caer a la base y esta base se abre, la base se abre y cae el azúcar y va al secador mediante una cinta transportadora. Nuevamente la base se cierra y otra vez se alimenta de otro lote de suspensión. El proceso es automatizado, es automático el proceso de filtración centrífuga. Esto se emplea mucho en los ingenios azucareros. Ustedes van a ver, y si tienen la oportunidad de trabajar en un ingenio azucarero, lo van a poder ver con mayor claridad este tipo de filtros centrífugos. Y la ecuación para hallar el caudal de filtración es esta ecuación. ¿Está bien? Esta es la ecuación que tiene que ver con la velocidad angular del cilindro rotatorio y además de los radios. ¿Bien? Un texto donde ustedes pueden profundizar en la parte teórica es procesos de transporte y principios de separación, incluye operaciones unitarias de Ian Copley. En este libro está muy bien desarrollado los procesos de filtración centrífuga. Bien, antes de concluir la clase de hoy, quiero indicarles que de aquí a 2 semanas voy a publicar las notas del primer parcial. ¿Está bien? De aquí a 2 semanas. Y de aquí a 3 semanas tenemos el segundo examen parcial. Entonces, bueno, probablemente ustedes estén en algunas asignaturas también dando el primer examen. Pero de aquí a 2 semanas vamos a estar ya publicando las notas del primer examen. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Qué temas van a entrar en el segundo examen, ingeniero? Allá. Perfecto. El segundo examen va a entrar todo a partir de bombas. Bombas ya no entra, porque bombas es en el primer examen. Va a entrar todo de bombas hacia adelante hasta este tema, filtración. O sea, todo lo que avanzamos a partir de bombas, estoy hablando para el segundo examen, a partir de bombas hacia adelante hasta filtración. Filtración no entra al segundo examen. Filtración es para el examen final.
¿Qué avancé? Fluido compresible, ventiladores, compresores, agitadores, ¿no es cierto? Avanzamos eso. ¿Qué más? Bueno, todo lo que avanzamos desde bombas hasta filtración. Filtración no entra. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ninguna, ingeniero, por mi parte. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Consulten después del examen, ya están con dudas y aparecen a última hora, aparecen para querer resolver todos sus problemas. Debemos resolver a tiempo los problemas. Si alguien tiene alguna dificultad, algo, porque miren, para el examen final, no solamente la asignatura, en todas las asignaturas todos andan ocupados. Los estudiantes preparándose para el examen final. Los docentes ya elaborando las planillas de calificaciones. Entonces ya para el final ya no hay tiempo, ¿ya? No hay tiempo en el final. Entonces todos los problemas, no solamente en la asignatura, deben resolverlo antes del examen final, porque después en el examen final no hay. Y además, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el auxiliar de cátedra. Entonces, tienen que pasar auxiliaturas de cátedra, ¿no? Con compresores, ventiladores, compresor isotérmico, compresor adiabático, no sé cuánto avanzamos, agitadores, ya tienen que ir repasando. Miren que es mejor estudiar poco a poco, pues, ¿no? Por decir, un fin de semana estudio flujo compresible. Ya, luego paso a compresores, y así. O no sé, ustedes tienen que organizarse. Bien, pero muchos estudiantes solamente se pasan un día antes del examen y eso es un poco, no es muy provechoso para el mismo estudiante. Aprende rápido y también se olvida rápido. Esa es la dificultad en ese método de estudio. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, como no hay preguntas, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Estamos nuevamente en línea el día miércoles. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.